Nuestro asesor científico, Ricardo Boll, profesor del Departamento de Geografía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, director del mismo departamento, está con nosotros porque hoy día vamos a hablar de los glaciares. Un tema de enorme preocupación que además saltó esta semana cuando vimos una avalancha que bajaba desde el Nevado Huascarán hacia la Nueva Yungay. Ricardo, ¿pudiste ver las imágenes? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Sí, claro, las imágenes fueron impactantes porque creo que fue inevitable el referirnos a la gran avalancha, al gran desastre nacional de los años 70, ¿no? Con el gran terremoto de Huaraz, pero que además repercutió en un desastre nacional en Yungay, ¿no? Con 70.000 muertos, ¿no? Ver estas imágenes creo que a todos nos traía a su vez las imágenes antiguas. Entonces creo que es importante hablar un poco de este tema en el Perú, porque una vez más tenemos una reacción, ¿no? En vez de hablar de prevención. Sí, pues. Entonces empecemos con las imágenes. Comencemos, a ver. Lo primero que estábamos hablando es justamente el tema de las imágenes de Yungay. Entonces lo que tenemos acá son dos imágenes muy famosas, ¿no? Si ustedes googlean van a salir inmediatamente. Que lo que tenemos a la derecha es lo que sucedió en 1970. Entonces, lo que tenemos es una cantidad de hielo. La historia es más o menos esta. El terremoto rompe un pedazo del glaciar del Huascarán, el punto más alto del Perú. Este hielo cae sobre unas lagunas glaciares, desborda las lagunas glaciares, rompe los diques naturales de estas lagunas y corre a lo largo de 17 kilómetros barriendo completamente esta zona del valle y matando a esta cantidad de personas. Lo que tenemos aquí es justamente la zona del cementerio, ¿no? Recordemos que la gente que se salva, porque era un domingo en la mañana, fue la gente que estaba en el cementerio. O sea, estas ironías que tiene la vida, ¿no? Los que se salvaron son los que estaban con los muertos, de alguna manera, ¿no? Pero también un grupo de niños muy importante del pueblo, porque había un pequeño circo en otra loma, ¿no? Entonces las zonas altas son las que actuaron de refugio natural. Y claro, siempre pensamos a quién se le va a ocurrir que esto va a suceder. Pues resulta que 8 años antes había sucedido en Ranrairca, que es la otra imagen y como pueden ver fue casi como el preludio, ¿no? Fue otra vez como el avance de lo que podría haber sucedido. Entonces claro, en esta oportunidad la historia fue muy parecida y Yungay se salvó y toda la gente, todos los campesinos, toda la gente que estaba en el valle. 8 años después sucede, ¿no? Habiendo sido advertidos. Y también murió gente en Ranrairca, ¿no? Entonces han pasado 53 años desde de hecho en el 31 de mayo es que tenemos por eso los simulacros nacionales, recuerdo, en memoria de este gran desastre, ¿no? Esta gran pérdida. Ricardo, solamente si me permites, para quienes no conocen Ancash y el Callejón de Huaylas, Ranrairca es un pueblo anterior a Yungay, ¿no es cierto? Es el pueblo que uno visita antes de llegar a Yungay. Cuando sale de Huaraz, yendo hacia el norte, exactamente. Correcto. Bueno, entonces para poder entender, ¿no? Los que quieren, yo creo que siempre es importante acudir a fuentes oficiales, por más que estas a veces estén un poco desactualizadas, pero que también nos van a dar información histórica, ¿no? Para poder entender la evolución y hacernos preguntas, ¿por qué no tenemos esta información el día de hoy? Entonces, hoy día les traigo 2 documentos muy importantes que además nos van a dar unas pistas de quiénes son los que trabajan glaciología y los glaciares en el Perú. Entonces, el primero es el Inventario Nacional de Glaciares, que es del año 2018, o sea, no es una gran desactualización. Tenemos el documento se llama Las Cordilleras Glaciares del Perú. ¿Y quiénes son los que lo trabajan? El INAGEM, que es el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares, y el Ministerio del Ambiente, por supuesto. Y al otro lado tenemos otro documento que se llama el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas, que es del ANA, ¿no? la Agencia Nacional del Agua. Entonces ahí van a poder encontrar muchísima información. Empecemos con una definición importante. ¿Qué es un glaciar? ¿No? Entonces, les quiero comentar que muchos de ustedes tal vez tengan un glaciar en su casa, un mini glaciar en su casa. Dentro de las congeladoras antiguas, ¿no? Estas refrigeradoras que eran de puerta, que todavía muchos tenemos, este hielo se va acumulando, ¿no es cierto? Entonces se va creando la escarcha y esta escarcha, podríamos compararla un poquito con la nieve, se va acumulando y a veces tienes un bloque de hielo que hay que ver cómo se saca, ¿no?
En el fondo eso es una especie de microglaciar, ¿no? Entonces lo que tenemos es una acumulación de hielo que desciende lentamente. Aunque parezca mentira, los glaciares se mueven. El hielo y sobre todo los glaciares tienen este doble comportamiento, digamos, un sólido, porque es hielo, pero también como fluido. Entonces se va moviendo muy lentamente y lo vamos a poder ver en unas imágenes. Casi siempre los glaciares están arriba de 5.000 metros. Ahora, ¿por qué? Porque sabemos que más arriba la temperatura baja. Entonces a cierta altitud estamos debajo de cero, cuando llueve se convierte en nieve y cuando cae en la superficie se queda. Claro. Y se queda mucho tiempo. Recordemos que también tenemos verano, invierno, entonces a veces se descongela un poco, luego vuelve a tener otro aporte de nieve, vuelve a crecer. ¿Qué es lo que, por ejemplo, pasa en el Misti? Claro. Entonces el Misti a veces tiene nieve, ¿Es verdad? ¿no? Y luego se derrite y luego cae una nevada y vuelve a aparecer. Es decir, tenemos estos procesos de formación y desgaste. ¿Qué tan ancho puede ser un glaciar? Los glaciares en el Perú están entre los 14 y los 22 metros más o menos. Pensemos que 22 metros es más o menos un edificio de unos 7 pisos, o sea que tampoco es tan pequeño, ¿no? ¿Por qué son importantes los glaciares? Porque son, digamos, sistemas de almacenamiento de agua natural, ¿no? A veces estamos pensando, hay que retener el agua para que no baje de golpe. La naturaleza también lo hace. Entonces, cuando en la época de lluvia se acumula el hielo, este hielo se va derritiendo muy lentamente, va goteando, va creando pequeñas corrientes de agua y se van juntando y forman un río en la época de sequía. Entonces es un regulador natural, digamos, del agua. Es parte muy importante de este ciclo del agua. El Perú tiene 3.000 glaciares. Redondeando, son 3.044, 3.000 glaciares, digamos. El 43% de ellos está en la Cordillera Blanca, por eso es tan importante. Pero tenemos glaciares en otras partes. Tenemos glaciares en Ayacucho, tenemos glaciares en Puno, en Cusco, en Lima, en Pasco, en Junín, en varias partes del Perú, por supuesto en Arequipa. Ahora, estos glaciares han ido reduciéndose, ¿no? Incluso algunos ya se consideran desaparecidos. Entre los años 70 y el año 97, según algunos estudios, ha habido unos momentos, digamos, en los que se ha hecho un nuevo inventario de glaciares. Se detectó una reducción del 22% de la superficie glaciar en el Perú. Para el año 2013, hace 10 años, los estudios decían que ya teníamos una pérdida de 40% de glaciares. Y para el último estudio que se ha hecho, que es el del año 2018, la pérdida es de 53%. Tremendo. Es decir, cada vez tenemos una superficie más pequeña, es decir, cuando llueve el agua cae de golpe, los ecosistemas están cambiando y claramente todo esto está vinculado con el cambio global y este calentamiento que estamos viviendo. ¿Cómo es un glaciar? Veamos la foto y vamos a ver la típica foto digamos, de postal, ¿no? De portada, con estos paisajes maravillosos, donde podemos ver la acumulación de nieve, pero también podemos ver esta grieta. Entonces, a veces hay grietas muy grandes como esta, pero a veces son grietas más pequeñas, y es lo que a veces puede caer de golpe. Y por eso es que hay que hacer un seguimiento, un monitoreo permanente, ¿no? Entonces hay que ver si se movió milímetros prácticamente, porque cualquier cosa puede pasar y desencadenar una desgracia. Ricardo, una pregunta. ¿Por qué donde cayó agua que se convirtió en nieve y luego se convirtió en hielo durante siglos, de pronto comienza a retroceder? ¿Es solo cambio climático? ¿Es la temperatura global la que hace retroceder al glaciar? Bueno, sí y no. Lo que tenemos es que a veces hay unos niveles de contaminación muy altos. Además, se han encontrado estos gases, ¿no? Invernadero dentro de los hielos que también ayudan a que acumulen temperatura y entonces se derritan. Es decir, hay un proceso de derretimiento también por la actividad humana. Okay. Porque el glaciar, al ser blanco, refleja una gran cantidad de la energía solar. Cuando le cambias el color, porque lo estás contaminando por polvos, ¿no? Estas partículas en suspensión, de las que ya hablamos en algún momento, o por ejemplo por estos gases, acumula temperatura y termina derritiéndose. Entiendo. Ahora, lo que cae es nieve. En algunos casos también se puede caer agua y digamos, convertirse en hielo, pero aquí justamente podemos ver claramente la estructura del glaciar. Lo que tenemos es capas de nieve que se van acumulando a través de los años. Claro. Y el hielo pesa, entonces va como creando capas más delgadas, pero porque se van aplastando. Ahora, ahí a veces hay pequeños intersticios, el agua puede correr
en las pequeñas fracturas o entre las pequeñas capas. Entonces hay procesos glaciares que ya son más complejos que hay que estudiar. Y por supuesto luego tenemos fracturas como estas. Pero es una maravilla porque te permite saber la antigüedad del glaciar con una precisión impresionante. Bueno, gracias a eso es que hemos encontrado, por ejemplo, momias antiguas que habían estado cubiertas por hielo y por el proceso de calentamiento ahora aparecen. Sí. Pero los glaciólogos hacen como tubos de hielo hacia abajo, extraen este hielo y podemos ver cómo era el clima hace decenas o cientos de años, ¿no? Es muy, muy interesante esa parte. De acuerdo. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo es un glaciar? ¿Qué partes tiene un glaciar? Este es el típico gráfico que van a encontrar si ponen estructura, partes de un glaciar en internet. Tenemos dos partes básicas. La parte de acumulación, que sería esto, que también se le llama el circo glaciar, ¿no? La parte es una especie de embudo natural, como una especie de cuenca, que captura el hielo va pesando y este hielo también va haciendo hueco, va arañando, ¿no? Eso es un sólido. Entonces, este hielo va a ir avanzando muy lentamente. Ahí vamos a poder ver como las pequeñas fracturas que se van creando en el camino, porque se va convirtiendo como en una especie de, como te digo, entre sólido y líquido, ¿no? Un sólido que se mueve, se va fracturando. Y en la parte más abajo se le llama la zona de ablación, que es la zona en la que el hielo se desgasta. En la zona del borde, todo este material, estas piedras que ha ido transportando, que ha ido arañando contra el hielo contra la roca, van quedando, y eso de ahí se llaman morrenas. Entonces es parte de un paisaje muy particular en la que al pie del glaciar encuentras como pequeños montículos de tierra. Ahora, estos espacios van cambiando en el tiempo. Entonces, si vemos la próxima imagen, vamos a poder ver, por ejemplo, un valle glaciar con hielo y sin hielo. Claro, está clarísimo. Entonces, una de las características típicas de los valles glaciares son los valles en U, que justamente es lo que podemos ver aquí. Entonces, lo que tenemos son, este valle en U, casi siempre tenemos valles en B, producto de la lluvia. El hielo excava de otra manera. Pero cuando se encuentran los glaciares, vamos a tener lo que pueden ver al lado derecho, que son valles colgantes, ¿no? Es bien interesante. Y luego tienes estos bordes, digamos, lo que vamos a llamar aristas, que sería como las diferencias entre las microcuencas glaciares. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió hace un par de días? Si vemos la siguiente imagen, vamos a poder ver justamente el proceso en un solo gráfico. Tenemos la zona, digamos, de acumulación y hay producto de una fractura, parte de este hielo cae, ¿no? Tenemos la avalancha y podría caer sobre una de estas tantas lagunas, porque en pequeñas depresiones el agua que se derrite crea lagunas. Se acumula, claro. Crea una ola. Esta ola puede superar, como les decía, el dique natural y generar un desborde, ¿no? Y si ya rompe el dique, la laguna se vacía. Y esto es lo que vamos a llamar el aluvión. Entonces, por un lado tenemos la avalancha, que sería la de hielo, que puede generar un aluvión y correr a lo largo de kilómetros, destruyendo carreteras, campos de cultivo, casas y por supuesto también matando gente, que es terrible. Ricardo, ¿se puede predecir el camino que el aluvión seguiría en caso eso ocurra o siempre será impredecible? Sí, claro que sí. Pues tienes, digamos, es cierto que podría ir por el lugar menos pensado, pero tienes que saber por dónde puede caer, sobre todo si estás haciendo un seguimiento del glaciar, ¿no? ¿Qué zonas son las que pueden estar en ese momento digamos, en riesgo de caer, ¿no? Y eso tiene que ver primero con los cambios de temperatura y con el tipo de nieve que ha caído. Si vemos la siguiente imagen, vamos a poder ver justamente el Huascarán. Entonces, lo que tienes es, digamos, toda un área cubierta por nieve, se puede ver el centro, ¿no? Que sería el gran glaciar, de donde va cayendo la nieve y extendiéndose en lo que vamos a llamar lenguas glaciares. Sobre todo en el norte se puede ver justamente cómo dos glaciares se juntan y generan una lengua en esta zona de aquí, ¿no? ¿Esa laguna enorme que está arriba es Yanganuco? Ahí tienes varias. Sí, probablemente sí sea. La verdad es que ahorita no estoy muy seguro, pero a la que me refiero es esta, ¿no? Te das cuenta que el hielo viene por aquí, viene por acá, se encuentran estas dos lenguas y literalmente es una lengua, ¿no? Entonces se dice una lengua glaciar que es la que va a generar este tipo de valles. Claro. Si vemos la siguiente, vamos a tener un acercamiento. Y claro, esta capa de hielo que vemos de lejos, tan bonita, blanca, que se ve como un manto, en realidad no es un manto. Como puedes ver, está llena de fracturas, ¿no? Si empezamos por la zona que está más a la derecha de su pantalla, van a ver como que las grandes fracturas,
y luego la parte de abajo que parece más arrugado, pero que son pequeñas fracturas que podrían ser más profundas y generar una caída. Y desprenderse. Ricardo, para ir cerrando, por favor, que el tiempo nos gana. ¿Qué quisieras comentar bueno, como cierre? Las últimas imágenes son, primero, justamente lo que podría ya suceder, es decir, una de estas fracturas, generar un pequeño deslizamiento, Ajá. caer sobre estas lagunas y las lagunas desbordarse y, por supuesto, correr a lo largo del valle. Ahora, ¿qué tanto han cambiado estas lagunas en los últimos años? Esta imagen que ustedes ven, pueden ver aquí los glaciares, ¿no? Todas esas zonas blancas están más o menos claras. Esta es una foto de 1969. Ajá. La siguiente imagen han desaparecido. Han desaparecido. Y bueno, tenemos algunos pequeños puntitos. Esta imagen es del año 1990. Y la siguiente imagen, donde ya definitivamente han desaparecido, y esto es la Sierra de Lima, esto es Ticlio. ¡Qué tragedia, Esto ya Ricardo! es del año 20, de hace solamente 3 años. Entonces, claro, en el caso de Lima, cuando salíamos hacia la sierra, veíamos los glaciares. Sin duda. Esto ya no sucede. Ahora, ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer? A mí sí me sorprende que, como país, ¿no?, sigamos negando, digamos, aceptamos el cambio climático, pero negamos nuestra responsabilidad. Tenemos un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que incluye medidas que deberían ser agresivas para no colaborar primero con el calentamiento global. Estamos hablando de cambiar nuestro sistema energético, estamos hablando de evitar el consumo de plásticos, de evitar la contaminación en general, sobre todo de gases, invernadero, y además todo el proceso de adaptación. Ahora, tenemos que invertir, y tenemos institutos en el Perú, como el Instituto de Montaña o también el INAGEIM, que hacen estudios. Hay que apoyar ese tipo de estudios, sin duda, porque podríamos tener otra desgracia tan grande como la de 1970. Sin duda. Y claro, y el temor que en 30 o 40 años dejemos de tener agua dulce en el país, Ricardo, que venga de los glaciares. Esa es una situación lamentablemente, espantosa. las estadísticas nos dicen que probablemente en las 2 últimas décadas perdamos casi todos los glaciares. Tremendo. Ricardo, pero siempre pertinente con los temas. Muchas gracias. Gracias por ayudarnos a entender estas dinámicas. Muy buen día, gracias.